Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Temporada 2, episodio 4, Resistencias. Hola, estamos aquí en una nueva temporada de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y estamos con Gabriela Golder. Gracias, Gabriela. Gracias por la invitación. Para quienes no la conocen, Gabriela es profesora, investigadora y artista, ganadora de multitudinarios premios, entre ellos seguramente el más importante, el Salón Nacional de Artes Visuales en el año 2021. En el año 2021. Y profesora fundamentalmente de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Y la invitamos a Gabriela a pensar juntos el tema de las resistencias o resistencias en el arte. Como dice el título del podcast, lo que nos interesa a nosotros es pensar el sitio de las artes, ¿no? Tratar de pensar en el doble sentido de la palabra sitio para nosotros. Sitio como el lugar en el que estamos, pero también aquello que nos rodea, que nos oprime, como quien dice estado de sitio, ¿no? Nos parece que las artes nos pueden ayudar a pensar ese sitio como el lugar en el que habitamos, en el lugar en el que residimos, en el lugar en el que nos vinculamos unos con otros, y de alguna forma resistir y confrontar al estado de sitio en el cual estamos encerrados por el devenir neoliberal. Y tu obra nos parecía que encajaba especialmente bien para pensar ese doble sentido del sitio. Pienso particularmente en la última serie en la que venís trabajando, muy vinculada a una especie de estado de sitio que se ha extendido en muchos países, no solo de nuestro sur global, sino del mundo global en general, que es ojos, ¿no? Tu trabajo, tu interés por pensar el ojo como lugar de la mirada, pero también como objeto de una mirada represiva, de una mirada persecutoria. Me gustaría que hables un poco de ese proyecto y cómo llegaste a pensar en eso. Bueno, el proyecto se llama Arrancar los ojos. Arrancarlos, y me parece muy importante porque Arrancar los ojos es un título como indudable, es un título que tiene que ver con una acción física muy contundente, ¿no? Es sacar, es matar, es vaciar. Y entre otras cosas, yo trabajé sobre esos sinónimos que tienen que ver con quitarle la posibilidad de ver a alguien. Y cuando empecé a pensar esto, me empecé a preguntar qué era lo que me interesaba a mí, de qué estaba hablando, de la acción de quitar, de quien quita, a quien le quitan, es que por no tener ojos no vemos, ¿no? Y ahí la memoria de los ojos arrancados, y etc. Este trabajo empezó, casi todos mis trabajos empiezan por una serie por obsesiones, algo que no puedo dejar de hacer. No sé si todos, pero gran parte. En este caso, cuando nos empezaron a llegar las noticias del levantamiento en Chile en el año 2019, primero a partir de los estudiantes que pasaban por arriba de los molinetes y luego una gran revuelta, al mismo tiempo nos enteramos que la metodología represiva que usaban los carabineros con apoyo del Estado, ¿no? Del presidente Piñera, era tirar a los ojos. Esa noticia me resultó insoportable en el sentido de algo que no se puede no reaccionar, no se puede soportar. ¿Cómo es que ¿de dónde sale esto de tirar los ojos? Yo había escuchado en algunas situaciones, de hecho acá en el 2017 hubo un tiro a los ojos en la marcha en el gobierno de Macri por la cuestión jubilatoria, pero ¿de dónde sale esto de quitar los ojos? Entonces, en un principio me puse a acumular estas noticias, texto, video, audio, y al mismo tiempo a investigar
de dónde venía esto, cuál era el origen de esta metodología represiva que cada vez se perfecciona más, ¿no? Entonces entendí la idea del derecho a discapacitar, porque no el derecho a matar, por la pena internacional, que no se puede matar, pero no está legislado el derecho a discapacitar, o sea, de poder quitar los ojos o quitar una pierna, ¿no? Y entonces aprendí que esta metodología había nacido en los años 70, en el conflicto Palestina-Israel. El ejército de Israel había llegado a esta gran sofisticación de aleccionar, tirando a los ojos, dejar marcada a la persona por siempre. Entonces esa persona estuvo en un lugar, esa persona es alguien que dijo algo, vio algo, y esto se fue expandiendo. Y si uno toma todas las revueltas, los levantamientos entre 2018 y en algunos casos 2022, hablo fundamentalmente de Colombia, inclusive de Francia, la cantidad de países donde las fuerzas de seguridad usan estas armas llamadas armas no letales para tirar a los ojos es inmenso. Es Hong Kong, Francia, es Ecuador, es Líbano, es Egipto, fundamentalmente Chile, quien tiene la mayor cantidad de víctimas, es Colombia con más de casi 300 víctimas, es Chile con más de 500, etc. Y también es Argentina, ¿no? Argentina, Jujuy, la policía tirándole a un manifestante, es este año en la Plaza de los Congresos, cuando le tiran al abogado del PTS a los ojos. Entonces, esto es sistematizado, esto está sistematizado. Entonces, yo empecé a juntar todo este material sin saber qué hacer con él. Y en un momento, bueno, tengo mucho, empecé a notar lo similar de esta metodología, cómo actuaba, el tipo de armas que utilizaban, etc. Y luego, gracias a una convocatoria muy interesante que surgió en Colombia, de un espacio creado por la artista Doris Salcedo, que se llama Fragmentos, un espacio que es un contramonumento creado en relación con la paz en Colombia, con los tratados de paz en Colombia. Le invitan a ella a hacer un monumento y ella lo que hace es un monumento, un espacio que alberga otras propuestas artísticas. Y lo que tiene de particular este espacio es que el piso está construido a partir de la fundición de armas que habían pertenecido a la FARC. Entonces es un piso de armas. Entonces, bueno, una convocatoria internacional, no había mejor espacio para acoger mi proyecto que este, porque ¿qué institución iba a acoger esto? Como ¿de qué estaba hablando yo? ¿Cuál era mi gesto artístico en relación con todo esto? Entonces, bueno, me presenté, apliqué y gané. Y entonces ahí se empezó a armar el proyecto y empezó a tomar diferentes formas, ¿no? Entonces, la gran forma es una videoinstalación, pero luego de esa videoinstalación tiene diferentes partes, porque yo como abordo esta temática desde la imagen de archivo, desde la juxtaposición de imágenes de archivo de diferentes países donde no te das cuenta, salvo por algunos detalles de modos de resistencia de los manifestantes. Me puedo dar cuenta que esto es en Hong Kong porque usan paraguas, esto es en Chile por con el movimiento de los láser, este es el Líbano por cómo avanza la policía, pero podría ser el mismo sitio. Ese es el sitio, sitio de las fuerzas del Estado, las instituciones del Estado que atentan contra las personas, contra el pueblo que se manifiesta. Finalmente me estoy pensando, disculpa que te interrumpa, porque me parece muy potente lo que estás diciendo. Finalmente lo que iguala a todos esos lugares es el modo de la represión. Exacto, lo que iguala es el modo de la represión. Sí, iguala el modo de la represión, casi que iguala a los modos de resistencia, con diferentes tipos ¿no? Como puedo observar algunas diferencias, y desiguala quizás la resistencia de las víctimas. Claro. ¿Qué hacen las víctimas? Como siempre en nuestro sur global, bueno, nuestro sur, no sé si es el sur global, pero en nuestro sur
las víctimas se agrupan para combatir y transformar, ¿no? Eso es algo que tenemos ¿no? Hay movimientos de víctimas de trauma ocular en Colombia, en Chile, que están muy activos. Inclusive en Colombia el viceministro de la Juventud es una víctima de trauma ocular. Esto sigue pasando, se siguen perfeccionando estas armas. Acá están entrando estas armas no letales, ¿no? Que son armas tremendas, son como algunas son como las del paintball, que te entran, que se rompen las partículas adentro del ojo. No sé, es realmente tirar a un ojo, es muy preciso, no es de cualquier lugar de la cara. Y lo que se pueden ver en las imágenes de archivo es la precisión de la policía para apuntar el ojo. Y algo que a mí me impresiona mucho en este trabajo es la filmación de la propia policía sobre su propio accionar. Claro. Tengo muchísimo material, sobre todo de Chile, de muy buena calidad, lo noto porque también es de muy buena calidad, que es la policía que se filma cometiendo estos actos bárbaros de represión. Entonces es un proyecto que se abrió muchísimo, no solo en formatos, digamos, es videoinstalación, es performance, es canto, hice 2 performances que fueron muy importantes para mí, porque también, bueno, yo trabajo fundamentalmente con lo audiovisual, pero cada vez estoy más interesada en ver de qué modo lo audiovisual y el cuerpo, como el lugar del cuerpo en el sitio, poner el cuerpo en el sitio, como me pasa también que tengo mucha producción de video, y mi producción de video puede andar sola por cualquier lado porque puede viajar en pendrive, pero a mí me interesa mucho ocupar el sitio, ¿no? Como, y tensionar. Entonces hice una performance en Emiratos Árabes, en Sharjah, me invitaron a una bienal. Estaban muy interesados en todo este trabajo que yo había hecho. Yo dije, yo quiero como hacer algo ahí porque no conozco, o sea, porque llegan unas personas que en general yo no tengo contacto, ¿no? En ese lugar del mundo. Entonces lo que propuse, y que como tuve mucha apertura para hacerlo, es hacer 16 agujeros en la tierra, en una zona desértica, junto a un cementerio de árboles. Hice 16 agujeros en la tierra de diferentes tamaños, de gran profundidad, y trabajé con 18 estudiantes de artes performáticas, artes escénicas, que eran en gran parte de Egipto y algunos de Marruecos, estaban becados para estudiar ahí, y con músicos de ahí, y creé canciones, no creo canciones, pero creé unas canciones y hice una performance en castellano, en árabe, en inglés y en francés. Y ahí tuve como un público de Hong Kong, de Líbano, de todos esos países a donde yo no sé qué sucede con esa gente mirando. Y eso me dio la certeza de que había algo que había tocado que tenía que ver con la vulnerabilidad de los ojos y con la imposibilidad de ver, o con la necesidad de ver más, que era bien global, bien universal. Entonces esa performance me sirvió también, eso fue antes de hacer la gran muestra en Colombia, me sirvió para darme fuerza para pensar otros modos, y un poco esta etapa del proyecto que sigue, pero esta etapa del proyecto terminó el año pasado en una gran performance en la Plaza de Bolívar, que es como la Plaza de Mayo de acá, que es donde pasan la mayor parte de las manifestaciones y la mayor parte de las represiones, donde invité a muchísima gente, víctimas, no víctimas, estudiantes, a cantar frente a los 4 poderes del Estado. Entonces es algo que viene desde el arte, que involucra actores que no tienen que ver con el arte, pero cada vez ese tejido se hace más híbrido, ¿no? Cuando comenzaste, me pareció súper interesante, dijiste, bueno, de alguna forma lo que te hizo trabajar con este proyecto, con Arrancar los Ojos, es el hecho de lo insoportable, sí, ¿no? Que me parece que es algo que recorre en general todo tu trabajo, sí. ¿Sí? Me parece que no solo en Arrancar los Ojos uno percibe tu interés por eso que no se puede soportar y por darle soporte al insoportable, no por hacerlo soportable, pero sino por darle el soporte que lo insoportable no tiene. Sí. Porque a veces con lo insoportable podría pasar que, bueno, nos alejamos porque no lo podemos justamente soportar, y creo que tu gesto artístico pasa por darle sitio
¿sí? Por darle un soporte a eso insoportable. Eso me parece que me gustaría que me cuentes un poco de eso. Y después lo último que dijiste, que no me parece menor, vinculado con esto, es la idea de que ese soporte de alguna forma pasa por cuerpos específicos, ¿no? Pienso en los trabajadores que filmás, en el gesto de los trabajadores o de las trabajadoras, ¿no? Como vos te reapropiás de ese gesto y lo inscribís en un cuerpo concreto y a través de la operación con tu cámara lenta, hiperlenta, vas mostrando ese gesto. Digo, hay algo de darle soporte a lo insoportable y mostrar que eso insoportable tarde o temprano pasa por los cuerpos. Me encanta lo de insoportable, la verdad que es como una línea de pensamiento que dije la palabra insoportable, que la uso bastante, pero la idea de insoporte me parece que aplica totalmente a lo que hago, que es decir, bueno, lo que me resulta insoportable va buscando una forma y esa forma es para entrar en una trama que no la abre el artista, sino que el artista se mete en un intersticio para generar otro espacio de posible diálogo o de activación de una trama, porque cada vez me interesa más esta idea de la trama, es decir, y siempre está como, ¿cómo hacen los otros? ¿Cómo hacen los otros, las otras para ser? ¿Cómo hacen para resistir? Cuando al chico de 19 años le entró la bala, sangró, vomitó sangre, y cuando me cuenta todo eso, y yo lo escucho hablando y escucho diciendo no, y vamos a la manifestación, y cuando pasa la policía, ¿cómo hace? Creo que esa pregunta del cómo hace el trabajador, al que lo echan del trabajo, cómo hace el que resiste, cómo hace el que se levanta cuando está acá, cómo hacen esas personas. Para mí es como una clave bien personal, es decir, y ahí están los cuerpos, es decir, no es que, en general, salvo excepciones, mis trabajos no son abstractos, en el sentido de se anclan. ¿Qué hace esto? Arrancar los ojos en esta trama de violencia institucional, abre un camino para pensar de otro modo, pero no a la ligera, ¿no? Porque justamente la otra vez leía una curadora que decía como que el artista lo que hace es que las cosas, como hacer pasar problemas, inquietudes graves, grandes de este mundo de un modo más pasable. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí no es lo pasable, para mí es como déjame pasar que vamos a verlo también por acá. Claro, no, lo soportable no es lo pasable, no, justamente. Claro, es ubicarme en... Entonces, cuando, por ejemplo, en Arrancar los Ojos, bueno, hay una gran instalación que acá se vio en la Fundación Andreani, con un formato, luego se vio en Colombia, y también hay una instalación que está hecha a partir de las entrevistas a días de las víctimas de trauma ocular. Entonces... Bueno, eso, ¿para qué sirven esas voces? ¿Para qué sirven esas voces puestas en escena? Esto que se abre, cómo resuena en otros cuerpos. Por eso cuando yo dije en Emiratos Árabes, nunca había hecho algo con canto creado por mí, pero yo dije, yo quiero ver cómo resuena esto que estoy diciendo en estos cuerpos que no conozco por temas geográficos. ¿Y qué pasa? Entonces ahí hay algo que yo como... no compruebo, pero digamos que empiezo a extenderme, como a ganar un espacio, que no es un espacio artístico, sino es un espacio de entrar en la trama. Para mí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Cuando yo hago este trabajo con los trabajadores que vos te referís, ¿no? Que está en cámara lenta y todo eso, yo partí para ese trabajo de unas litografías de un artista que se llama Guillermo Facio de Becker. Yo fui a los grupos de teatro comunitario y a los trabajadores de fábricas recuperadas con esas imágenes y dije, ¿qué hay acá para ustedes? Nunca es una bajada, siempre es un estar atenta a ver esto que a mí me resulta insoportable, de qué modo puedo posarlo, quizás. No, me interesa esto también como procedimiento tuyo artístico, que es, dijiste, nunca es una bajada. Siempre vas y estás con las personas con las cuales querés trabajar. Tu trabajo artístico está antecedido de este gesto, digamos, ¿no? Lo insoportable es, bueno, sí, claro, es algo que te pasa a vos, pero eso te mueve no inmediatamente a hacer una obra en abstracto, sino en concretamente estar con esas personas, ¿no? Digo, esto también por lo de marcar el sitio, ir concretamente a un lugar y trabajar con personas muy concretas, a las cuales eso insoportable
de verdad les está pasando. Sí, es también un modo de salvación. Creo que a mí me funciona mucho personalmente, como íntimamente esto, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, estuve en Cuba. Yo dije, yo no voy a hacer nada de video, en Cuba es muy complicado, no hay los equipos. Entonces yo lo que propuse es hacer una performance, un espacio de encuentro con personas mayores, entre 65 y 90. Y entonces, bueno, juntamos un montón de personas que querían hablar de cosas, de la vida, del pasado. Y a ese proyecto, este proyecto se llama Algo para Decir. Que me doy cuenta que es el mismo procedimiento que hago en todos lados. Es algo para decir, es escuchar a la gente que hable y que las historias se vayan tejiendo, insisto con lo de la trama, ¿no? Para hablar de un sitio, si querés, de un lugar creado a partir de todas estas historias y posibilidades, ¿no? Deseos, frustraciones. Entonces, cada vez me interesa más eso, es decir, plantear aberturas hacia algún lugar, un poco tímidas primero, y después como una fuerza interior donde entonces los proyectos se abren y van hasta, no sé, Arrancar los Ojos es un proyecto que realmente estuvo en un montón de lugares y sigue creciendo y creciendo porque cada pista abre hacia un nuevo lugar, ¿no? Pero esto que estuve haciendo en Cuba también pienso que esto de juntar personas mayores que me cuenten todo lo que hicieron, ¿no? Fundamentalmente en Cuba, que personas de una determinada edad hicieron un montón de trabajos, creyeron, descreyeron, se frustraron, desearon, quieren, pueden, etc. Entonces todo tiene que ver con eso, con proyectos que empiezan y que luego se amplifican de algún modo, que no depende solo de mí, yo activo y tengo fuerza para hacerlo, pero sobre todo tiene que ver con cómo resuena en estas personas con las quienes yo voy a generar algo, ¿no? Le dijiste recién cuando hablabas de lo de Cuba, de esta idea de abrir, ¿no? De que me parece interesante de pensar la resistencia como ese gesto de abrir algo, en esto de romper el estado de sitio, ¿no? En esta segunda posibilidad que tiene la palabra sitio, de que hay que romperlo, hay que abrirlo de alguna forma. Y también abrir las imágenes a esa posibilidad, ¿no? La resistencia como ese gesto de apertura que tienen tus imágenes, digamos, que nos abren a ver alguna otra cosa, sea porque tu trabajo de archivo revela algo que no veíamos, sea porque la operación de la cámara lenta permite ver el gesto que antes no veíamos, pero hay algo de una resistencia de tu trabajo que abre la imagen en una dimensión que de otra forma no se podría ver. Sí, sumaría el tiempo también, ¿no? Que abre a otro tiempo, porque Exacto. De hecho, como trabajo con cosas que en general son muy largas, y a veces son insoportablemente largas, ¿no? Cuando yo trabajé en Arrancar los Ojos con las entrevistas y monté, y algo que me pasa muy seguido es que nunca puedo cortar, soy mala para cortar, entonces cuando puedo trabajo con alguien que me ayude a cortar, porque no me gusta cortarle la palabra a nadie, entonces no puedo editar, entonces las cosas son muy largas. Pero me parece que romper el tiempo también tiene que ver con esto, como romper una imagen, ¿no? Que es la imagen que es, pero romper porque son posibles otras imágenes y son posibles otros tiempos y son posibles otros relatos, ¿no? Como un poco una interpelación a todo lo que yo puedo tocar, que es eso, es como esta es mi área, pero me decía, bueno, sí, esto dura 2 horas. Bueno, te puedes ir, puedes volver, puedes quedarte. Y si te quedas mucho tiempo, puedes emocionarte, puedes enojarte, puedes, ¿no? Como que no es un tiempo para nada fugaz, es un tiempo de situarte. Pensaba en esto, ¿no? Vivimos en un tiempo de instantes, en un tiempo en el que todo tiene que resolverse rápidamente, de estímulos, respuestas, y lo que tu imagen abre es una duración, es un tiempo que dura de un modo distinto. Y me interesa mucho en eso, que estás insistiendo mucho en que te toca. Sí. En sentirte tocada, tocado. Me interesa cada vez más eso. Imagen. Antes, como, bueno, sobre todo en el arte contemporáneo, hay una cosa como de ir hacia... No lo veo tanto ahora, pero ¿no? Mucho tiempo ir hacia la frialdad, despegarse. Yo estoy en lo opuesto ahora. No ahora, creo que siempre, pero ahora lo sostengo porque me doy cuenta de eso.
Me interesa mucho. Cuando monté en Fragmentos la instalación, porque acá era una instalación de 3 canales, el proyecto Arrancar los Ojos, ahí era de 4 canales, proyecciones de 7 metros de ancho cada una, en un piso de arma. Imagínense, hacer sonido ahí era todo Claro. era imposible. Pero no es insoportable, porque ya lo estamos usando mucho, era muy difícil. Entonces yo lo que tuve que hacer es, yo tenía montado el audio, pero fui con un sonidista al espacio, nos pusimos en el medio con parlantes y dijimos, montemos en vivo. Claro. Porque el grave no es grave, el agudo no se oye. Entonces, la instalación termina con una canción de un colectivo colombiano que se llama La Mujer Cabra, una canción muy potente. Entonces yo estaba segura que cuando yo estaba en ese espacio, lo que tenía que pasar es que me vibrara el cuerpo, como que los graves realmente me tocaran. Bueno, tengo esa posibilidad porque pude ir a un lugar específico, montar un lugar específico. Obviamente en una muestra colectiva quizás pongo un video y no puedo controlar nada, pero cuando puedo controlar el espacio y el modo en que quien llega puede como acercarse, enfrentarse a lo que yo estoy proponiendo, quiero eso. Entonces yo hice el sonido, hice la postproducción de sonido de esa parte fundamentalmente no para que te movilice por el tema, qué terrible, sino para que el cuerpo entero entre en esa. Entonces eso me interesa mucho. Cómo la percepción de la obra audiovisual, en este caso, no entra solo por los ojos, y que inclusive mi pregunta en todo este proyecto es ¿qué es lo que queda en los ojos? Claro. Y dónde queda la memoria de esas imágenes. A quien le arrancan los ojos, ¿dónde está? ¿Cómo recuerda la imagen? ¿La recuerda sin el lente, que es el ojo? ¿En qué lugar? Entonces me pregunto sobre eso. Entonces entra también por otros lugares. Y tiene que ver con pensar a partir también de otro lugar. No es pensar sobre el tema, es pensar, ¿no?, sobre esa corrida, en ese humo, cuando no ves, cuando la sangre, cuando alguien viene, cuando te agarran, ¿no? Pero eso sin tenerla tan así como ahora lo estoy explicitando. Pienso en obras mías de los 2002, 2003, y obras que hice a partir de imágenes de la represión en el 2001, y que también anclaba en ese cuerpo que es sostenido por un policía, y el cuerpo se elonga, y ¿no?, como una imagen también bastante bíblica, ¿no?, el cuerpo se levanta y queda ahí. Eso en donde me detengo tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué me detengo ahí? Porque es el gesto del cuerpo que resiste, que no puede más, que se estira, y el gesto, ¿no?, de el policía que va ahí y apunta no solo con el arma, sino, ¿no?, ahí. Y el gesto como lo que constituye verdaderamente la corporalidad, ¿no? La expresividad del cuerpo se eso manifiesta en un gesto, ¿no? Es como pensar los movimientos. Yo, bueno, con esta serie de instancias de lucha o todo esto que tiene que ver con escenas de trabajo, que digo, el nacimiento de un gesto y la muerte de un gesto, ¿no? ¿Qué es eso? Finalmente el movimiento del cuerpo es eso, algo que nace, claro, y que muere o que cae, ¿no? Entonces es ese cuerpo que corre, el otro que avanza. Cuando montaba para las instalaciones, lo dividí en partes, y era, en mi cabeza, el modo de ordenar las imágenes era, no se ve el humo, avanza la policía, avanzan los manifestantes, retroceden los manifestantes, se mezcla. Era como una coreografía. Claro. Entonces hay algo que tiene que ver con los cuerpos, no hay algo que tiene que ver con los cuerpos, casi como que a través del cuerpo casi todo. Claro. ¿No? Salvo algunos gestos, porque también a veces, digo, si yo leo todo mi recorrido, pienso en que no puede estar todo tan ahí, porque a veces es muy agotador. Entonces, no, porque también son otras obras que quizás sí, vamos a un poco más tranquilo y no pensemos en todo esto, claro, pero como que la pulsión tiene que ver con ir hacia esos cuerpos, claro, que están yendo, reaccionando, ¿no? Decinos, Gaby, para ir terminando,
¿dónde podemos ver obras tuyas? Si quisiéramos, estoy sentado en mi casa, estoy escuchando este podcast o lo estoy viendo por YouTube y digo, qué ganas de ver obras de Gabriela Golder, ¿qué hago? Fundamentalmente creo que mi canal de Vimeo, que es vimeo.com/Gabriela Golder, ponen Gabriela Golder Vimeo y casi todos los trabajos están abiertos, entonces se puede ver casi todo. Las que son instalaciones es más difícil porque todo esto que hablamos del cuerpo, es difícil verlo en una pantalla. ¿Y de las performances hay registros? Hay registros de las perfos, hay de todo, así que como para ver, informarse, imaginarse cómo sería estar ahí, sí. Dale. Ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias por ayudarnos a pensar esta idea que me parece central en la entrevista de hoy, que es darle soporte a lo insoportable de los cuerpos, ¿no? Que no es alivianarlos, sino ponerlos en su sitio, poner lo insoportable en su sitio. Y ese sitio son de los cuerpos que soportan el dolor. Sí. Me parece que eso es fundamental. Te agradezco que nos hayas ayudado a pensar eso. Gracias. Les agradezco a todas, a todos ustedes por acompañarnos en Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y si les interesa lo que estamos haciendo, las invito a que nos acompañen a través del canal de YouTube o a través de Spotify. Muchas gracias.